Demetrio Anatolievich puso las llaves en la estantería del recibidor y se quitó la chaqueta. 18 años de matrimonio le habían forjado la costumbre de ciertos rituales, primero lavarse la cara, luego ponerse ropa de casa, y solo después sentarse a la mesa. Elena conocía su rutina de memoria y nunca lo apresuraba con la cena. ¿Qué tal en el trabajo?, preguntó su esposa, sirviendo en el plato alforfón o trigo sarraceno con albóndigas. Normal. Revisamos los documentos del nuevo proyecto. Demetrio se sentó a la mesa y miró a su hijo. Artemio, enséñame el diario. El niño de 12 años le tendió a su padre el diario escolar sin apartar la vista del teléfono. Demetrio hojeó las páginas, 4 y 5, un 3 en educación física. ¿Un 3 en educación física? Demetrio levantó una ceja. Estábamos haciendo pruebas de normas. No pude hacer 10 dominadas, murmuró Artemio. Hay que hacer más deporte, observó Elena, sentándose frente a su marido. Yo estoy pensando en apuntarme al gimnasio. Después del invierno he perdido la figura. Demetrio miró a su esposa. 38 años, partos, claro, su figura ya no era la misma que en la juventud. Pero él nunca le había hecho comentarios al respecto. Creía que una mujer tiene derecho a verse como se sienta cómoda. Si quieres, apúntate, dijo. Solo elige algo cerca del trabajo o de casa. Para no perder tiempo en el camino. Ya le eché el ojo a un club. Se llama Olimpo. Cerca de la tienda, así me viene bien pasar después del trabajo. Elena hablaba con calma, pero Demetrio notó que ya había investigado el tema. Significaba que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo y ahora simplemente le estaba informando. Nada extraño, con los años de matrimonio, habían aprendido a no interferir en los planes del otro. ¿Cuánto cuesta la suscripción?, preguntó. 15.000 al mes. Pero es un paquete completo, máquinas de gimnasio, piscina, clases grupales. Demetrio asintió. Había dinero en la familia, su salario como contable jefe les permitía esos gastos. Elena también ganaba bien en la tienda de muebles, tenía un don para convencer a los clientes de comprar muebles caros. Papá, ¿puedo tener unas zapatillas nuevas? Artemio se metió en la conversación. La suela se me ha despegado. Enséñame. El niño trajo las zapatillas. Demetrio las examinó, de hecho, la suela se despegaba de la punta. Se podían mandar a reparar, pero era más sencillo comprar unas nuevas. Este fin de semana iremos al centro comercial, decidió. ¿Y pueden ser las que salen en la publicidad? ¿Con luces? Veremos qué hay en la tienda. A Demetrio no le gustaba comprar cosas por publicidad, prefería elegir en el lugar. Pero si a su hijo le gustaba algo específico y el precio era razonable, ¿por qué no? Después de cenar, Elena lavaba los platos, Demetrio ayudaba a Artemio con su tarea de matemáticas. Problemas de porcentajes no era el tema más difícil, pero el niño se confundía con los cálculos. Mira con atención, explicó el padre. Si el precio de un producto es 100 rublos y hay un descuento del 10%, ¿cuánto costará el producto? ¿90 rublos? Correcto. ¿Y si el descuento es del 20%? Artemio pensó, moviendo los labios. ¿80? Muy bien. Ahora resuelve los demás ejemplos tú solo. Demetrio regresó a la sala, donde Elena ya estaba acomodada en el sofá con la tableta. Estaba estudiando sitios web de clubes deportivos, comparando programas de entrenamiento. También incluye un entrenador personal en el precio, dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Las 3 primeras sesiones son obligatorias con un instructor para elaborar un programa individual. Eso es correcto. Sin preparación, uno puede lesionarse. Demetrio encendió la televisión, cambió a las noticias. La misma rutina, política, economía, sucesos. Nada especial. Pensó en el trabajo, mañana tenía que cerrar el informe del trimestre pasado, revisar los cálculos de los contratistas. Dima, ¿y si vamos a la playa en verano?, preguntó Elena. Le vendría bien a Artemio, y a nosotros también nos vendría bien descansar. ¿A dónde piensas ir? No sé todavía. Veré opciones. Lo importante es que sea un buen hotel. Con comida y actividades para niños. Demetrio asintió. Planeaban sus vacaciones cada año y normalmente elegían complejos turísticos ya probados. Nada extremo, playa, excursiones, descanso tranquilo.
Solo ten en cuenta que en agosto tengo una auditoría. Es mejor ir en julio. De acuerdo, buscaré para julio. Elena dejó la tableta y se estiró. Voy a ducharme. Estoy cansada hoy, estuve todo el día con clientes. Un comprador pasó 2 horas eligiendo entre 2 sofás y al final se fue con las manos vacías. Pasa, dijo Demetrio con empatía. Él entendía la especificidad del trabajo de su esposa. Las ventas eran un estrés constante, había que saber cómo acercarse a diferentes personas, explicar pacientemente las ventajas del producto. No todos eran capaces de hacerlo. Cuando Elena se fue al baño, Demetrio comprobó cómo Artemio se las arreglaba con las matemáticas. El niño había resuelto casi todos los problemas, solo en 2 había cometido errores. Aquí calculaste mal los porcentajes, señaló el padre. Revísalo. Ah, ya entendí. Se me olvidó multiplicar por 100. Exacto. Siempre revisa los cálculos 2 veces. Artemio corrigió los errores, guardó los cuadernos en la mochila. Demetrio miró el reloj, las 9:30. Hora de acostar al hijo. Ve a lavarte los dientes. Mañana tienes escuela. ¿Puedo jugar media hora más? No. Mañana tienes matemáticas a primera hora, necesitas descansar bien. El niño hizo una mueca de disgusto, pero no discutió. En la familia Volkov, la disciplina se seguía estrictamente, hora de dormir, hora de hacer los deberes, hora de divertirse. Demetrio creía que un niño debía acostumbrarse a un régimen desde la infancia. Elena salió del baño en bata, con el pelo envuelto en una toalla. ¿Artemio ya se fue a dormir? Sí. Se está lavando los dientes. Bien. Yo mañana después del trabajo iré a ese gimnasio, a ver qué tal. Si me gusta, me apunto de inmediato. Demetrio asintió. Confiaba en su esposa en esas cosas, ella sabía elegir servicios de calidad sin pagar de más por opciones innecesarias. Solo no te sobrecargues de inmediato. Empieza gradualmente. Claro. No tengo 20 años para lanzarme a todas las máquinas a la vez. Elena sonrió y besó a su marido en la mejilla. Una noche familiar normal llegaba a su fin. Demetrio vio la televisión media hora más, luego también se fue a duchar. Al acostarse, pensó en los planes para mañana, informes, reunión con contratistas, revisión de documentos. Un trabajo rutinario, pero a él le gustaba el orden en los números, la claridad de los cálculos. En su vida todo era predecible y estable, trabajo, familia, planes para el futuro. Elena ya dormía, girada hacia la pared. Demetrio se acomodó con cuidado a su lado, procurando no despertar a su esposa. 18 años de matrimonio les habían enseñado a respetar el sueño del otro. Al quedarse dormido, pensó una vez más en lo bueno que era cuando reinaba el entendimiento en la familia. Sin conflictos, sin sorpresas. Cada uno se ocupaba de sus asuntos, pero todas las decisiones importantes se tomaban conjuntamente. El gimnasio para Elena era una excelente idea. Se vería mejor, aumentaría su autoestima, mejoraría su estado de ánimo. Y eso significaría aún más armonía en la familia. 2 semanas después de que Elena se apuntara al gimnasio Olimpo, Demetrio notó los cambios de inmediato, su esposa empezó a levantarse media hora antes para ir al entrenamiento matutino antes del trabajo. Él no se opuso a los cambios en la rutina diaria. Al contrario, se alegró de que Elena por fin se tomara en serio su salud. ¿Qué tal los entrenamientos?, preguntó él en el desayuno, observando cómo su esposa bebía rápidamente café y preparaba su bolsa de deporte. Genial. El entrenador me hizo un programa, cardio, ejercicios de fuerza, estiramientos. Dice que en un mes ya se notará un resultado. Elena parecía entusiasmada. En su voz se percibía una energía que no había tenido en los últimos años. Demetrio entendía que muchas mujeres, después de los 35, empiezan a preocuparse por su apariencia, y el deporte realmente ayudaba a recuperar la confianza en sí mismas. ¿Y el entrenador es bueno? ¿No te hace sobrecargarte? Igor es muy profesional. Se nota enseguida que sabe lo que hace. Explica cada ejercicio, supervisa la técnica. Y lo principal, no presiona. Dice que el resultado es más importante que la velocidad. Demetrio asintió. Era bueno cuando un especialista se tomaba su trabajo con responsabilidad. Demasiados entrenadores buscaban el efecto rápido, sin pensar en las consecuencias para la salud de los clientes.
Artemio estaba sentado a la mesa con un sándwich, hojeando un libro de historia. Mamá, ¿puedo ir yo también al gimnasio? Preguntó el niño. Eres demasiado joven aún. Cuando seas mayor, hablaremos, respondió Elena, abrochándose la chaqueta. ¿Y por qué temprano? Sergio, de mi clase, ya va a clases de boxeo. El padre de Sergio es boxeador, él sabe cómo entrenar a un niño correctamente. Y en un gimnasio normal podrían hacerte daño. Demetrio estuvo de acuerdo con su esposa. 12 años era todavía demasiado pronto para cargas serias. Mejor, por ahora, limitarse a la educación física escolar y a los juegos en el patio. Papá, ¿tú alguna vez fuiste al gimnasio? Preguntó Artemio. Cuando era joven, sí. En la universidad había una sección de voleibol. ¿Y por qué no vas ahora? Demetrio se quedó pensativo. ¿De verdad, por qué? El trabajo le quitaba mucho tiempo, por la noche solo quería descansar en casa. Pero eran excusas. Si Elena encontraba tiempo para entrenar, él también podría. Quizás debería intentarlo, dijo. Pero no ahora. Primero deja que mamá se adapte, y luego veremos. Elena ya estaba en la puerta, revisando el contenido de su bolso. Me tengo que ir. Por la noche te cuento cómo fue el entrenamiento. Besó a su marido y a su hijo, y salió rápidamente del apartamento. Demetrio la despidió con la mirada. Elena realmente se veía más enérgica de lo habitual. Incluso su forma de andar era más segura. Por la noche, su esposa regresó a casa de buen humor. Sus mejillas estaban rosadas por el esfuerzo físico, sus ojos brillaban. ¿Qué tal?, preguntó Demetrio. Maravilloso. Hoy trabajamos con pesas, luego nadé en la piscina. Igor dice que tengo buenas aptitudes para el entrenamiento. Los músculos responden rápidamente a la carga. Elena habló del entrenamiento con un entusiasmo que Demetrio no había visto en mucho tiempo. Describió los ejercicios, explicó los principios de la alimentación correcta que le había dicho el entrenador. Igor aconseja comer más proteína y menos carbohidratos. Dice que, para mi tipo de figura, es el enfoque más efectivo. Entonces, tendremos que revisar el menú, observó Demetrio. No drásticamente. Simplemente más carne, pescado, requesón. Y menos pan y patatas. Demetrio no se opuso. La alimentación saludable era buena para toda la familia, especialmente para Artemio en su etapa de crecimiento. Una semana después, los cambios eran visibles a simple vista. Elena había adelgazado 2 kilos, su abdomen se había tensado, su postura había mejorado. Compró ropa deportiva nueva, mallas de colores vivos, tops ajustados, zapatillas de una marca conocida. ¿No es demasiado caro?, preguntó Demetrio, viendo los recibos. Igor me explicó que el equipo adecuado es la mitad del éxito. La ropa barata no transpira, irrita la piel. Y unas buenas zapatillas protegen las articulaciones de lesiones. Lógico. Demetrio mismo prefería las cosas de calidad, especialmente si se trataba de la salud. Elena empezó a mirarse más a menudo en el espejo, a arreglarse el pelo, a experimentar con el maquillaje. Compró una nueva crema facial, una máscara de pestañas cara, una barra de labios más atrevida de lo habitual. Quiero lucir acorde, le explicó a su marido. En el gimnasio todos se cuidan, da vergüenza ser peor que los demás. Demetrio lo entendía. Las mujeres siempre se comparaban con los demás, era una psicología normal. Lo importante era que la competencia motivara y no desanimara. Los colegas en el trabajo empezaron a hacerle cumplidos. Tu Elena realmente ha florecido, le dijo Petrov, el ingeniero jefe. ¿Ha encontrado el secreto de la juventud? Empezó a hacer deporte. Siempre lo digo, el movimiento es vida. Quizás yo también debería intentarlo. Ya se me sale la barriga por encima del cinturón. Demetrio hablaba con orgullo de los éxitos de su esposa. Era agradable que los demás notaran los cambios positivos en su familia. En casa, Elena también se volvió más activa. Antes, por las noches, solía tumbarse en el sofá con la tableta o un libro. Ahora encontraba fuerzas para limpiar, cocinar, ayudar a su hijo con los deberes. El deporte da energía, explicaba ella. Cuanto más te mueves, más fuerza tienes. Artemio también notó los cambios en su madre. Mamá, estás más guapa, dijo un día durante la cena. Elena se sintió radiante por el cumplido de su hijo. Gracias, cariño.
Todo es gracias a los entrenamientos. ¿Y tu entrenador cómo es? ¿Estricto? ¿Igor? No, es muy amable. Paciente. Nunca grita si algo no sale bien. Al contrario, te anima, te explica los errores. Demetrio escuchaba la conversación con agrado. Era bueno cuando un especialista sabía cómo acercarse al cliente. Muchos entrenadores eran groseros e impacientes, especialmente con los principiantes. ¿Y es joven? Preguntó Artemio. Tiene 35 años. En la flor de la vida, respondió Elena. Tiene formación deportiva, varios certificados internacionales. Antes él mismo practicaba deporte profesionalmente. ¿Qué tipo de deporte? Natación. Incluso compitió. Luego se lesionó y tuvo que terminar su carrera. Pero los conocimientos le quedaron. Demetrio asintió. Los exdeportistas a menudo se convertían en buenos entrenadores, conocían la especificidad de las cargas por experiencia propia. Elena empezó a quedarse más tiempo de lo habitual en el gimnasio. Antes, el entrenamiento duraba 1 hora, ahora hora y media o 2. Igor me propuso clases adicionales, explicó. Trabajo individual en zonas problemáticas. Esto está incluido en el precio de la suscripción. ¿No te cansas? Al contrario. Después de entrenar me siento renovada. Como si hubiera vuelto a nacer. Demetrio se alegraba de los cambios en su esposa. Se había vuelto más segura, más alegre, más atractiva. Incluso en la cama apareció una nueva energía, Elena dejó de excusarse con el cansancio, se volvió más proactiva. El deporte afecta el fondo hormonal, explicó ella. Igor me contó sobre las endorfinas y otras sustancias que se producen con el ejercicio físico. Demetrio no entendía de bioquímica, pero veía el resultado con sus propios ojos. Su esposa realmente se había transformado. Un mes después, Elena compró ropa nueva, vestidos de talla más pequeña, vaqueros ajustados, blusas con un escote más atrevido. La ropa vieja me queda como sacos, dijo, mostrando las compras. Tuve que renovar el armario. Demetrio no escatimó en gastos. Una mujer debía verse bien, especialmente si trabajaba con clientes. La apariencia influía en las ventas. Igor dice que tengo un potencial excelente, continuó Elena. Si sigo así, en 6 meses pareceré 10 años más joven. Ya te ves genial. Esto es solo el principio. Igor me ha preparado un programa a largo plazo. Primero, perder el exceso de peso, luego trabajar el relieve muscular. Demetrio escuchaba con interés. Era agradable cuando una persona tenía objetivos claros y un plan para alcanzarlos. Por la noche, mientras Artemio hacía los deberes y Elena se duchaba después de entrenar, Demetrio pensó en lo bien que se habían dado las circunstancias. Su esposa había encontrado una actividad que le gustaba y que le traía resultados visibles. El presupuesto familiar permitía esos gastos. Su hijo veía un ejemplo positivo de un estilo de vida saludable. Todo iba a la perfección. 3 meses después de empezar en el gimnasio, la vida de la familia Volkov se había establecido en un nuevo horario. Demetrio se acostumbró a que Elena se levantara a las 6 de la mañana, se preparara en silencio y se fuera a entrenar. Él aprendió a preparar el desayuno para Artemio, a llevar a su hijo a la escuela cuando su esposa tenía clases temprano. Papá, ayúdame con historia, pidió el hijo, cuando se quedaron solos en la cena. ¿Qué tema? Sobre la antigua Roma. Hay que hablar de los gladiadores. Demetrio dejó el tenedor y tomó el libro. Elena normalmente ayudaba a su hijo con las asignaturas de humanidades, pero ahora ella estaba en sus clases de estiramientos. Lee en voz alta y yo te explicaré los puntos que no entiendas. Artemio comenzó a leer el párrafo. Demetrio escuchaba y pensaba en cómo había cambiado su dinámica familiar. Antes, las tardes pasaban los tres juntos, cena, deberes, televisión. Ahora, él se quedaba más a menudo a solas con su hijo, y eso los unía. El teléfono de Elena sonó en la mesa de la cocina. Demetrio miró automáticamente la pantalla, era alguien con el nombre Marina Deporte. Seguramente una amiga del gimnasio. Mamá olvidó el teléfono, observó Artemio. No importa, ya llamará luego. Demetrio no contestó la llamada ajena. A Elena no le gustaba que alguien tocara su teléfono sin permiso. Su esposa regresó a casa a las 9:30, sonrosada y satisfecha. ¿Qué tal? Preguntó Demetrio. Genial.
Hoy estábamos aprendiendo un nuevo programa. Igor dice que tengo buena plasticidad para bailar. Te llamó una tal Marina. Ah, es Marina Sokolova. Estamos en el mismo grupo. Seguramente quería saber si habrá entrenamiento mañana. Elena tomó el teléfono y marcó rápidamente el número. Hola, Marin. Sí, vi la llamada perdida. ¿Qué pasó? Se apartó al pasillo, hablando en voz baja. Demetrio no escuchó la conversación, las discusiones sobre planes deportivos no le interesaban. Mañana tenemos una clase adicional, informó Elena, volviendo a la cocina. Igor propuso entrenar el fin de semana. Dice que el progreso será más rápido si aumentamos el número de entrenamientos. ¿El sábado? Sí. De 10 a 12. Luego, las chicas y yo queríamos ir a un café a discutir el programa de alimentación. Demetrio asintió. El sábado era día de descanso, cada uno podía hacer sus cosas. Él tenía planeado ir con Artemio al centro comercial. Solo no te retrases demasiado. Por la noche quería ver una película en familia. Claro. Estaré en casa como a las 5. Al día siguiente, Elena se fue a entrenar con su ropa deportiva y una bolsa grande. ¿Para qué tanta cosa? Preguntó Demetrio. Hay ducha después de las clases, luego cambiarse para el café. Igor aconseja tener siempre ropa de repuesto. Lógico. En el gimnasio realmente se necesitaban varios conjuntos, para entrenar, para la ducha, para salir. Demetrio y Artemio fueron al centro comercial. El niño eligió las zapatillas con luces, tal como quería. Caras, pero el hijo estaba feliz. Papá, ¿mamá es guapa? Preguntó Artemio de camino a casa. Claro. ¿Y por qué la pregunta? Ayer Sergio dijo que la vio en un café con un hombre. Dice que estaban sentados muy cerca y se reían. Demetrio frunció el ceño. Sergio era compañero de clase de Artemio, vivía en el edificio de al lado. ¿Cuándo fue eso? La semana pasada. El miércoles por la noche. El miércoles Elena tenía aquagym. Luego dijo que se había quedado con unas amigas. Seguramente era el entrenador, supuso Demetrio. Mamá me dijo que a veces hablaban del programa de entrenamiento en el café. Ah, puede ser. Sergio dijo que el hombre era deportista. Demetrio se tranquilizó. Claro, era Igor. Los entrenadores profesionales a menudo se reunían con clientes fuera del gimnasio para hablar de nutrición, régimen, clases adicionales. Elena regresó a casa a las 6 de la tarde, tal como había prometido. Se veía descansada y contenta. ¿Qué tal el día? Preguntó Demetrio. Maravilloso. El entrenamiento fue intenso, luego las chicas y yo almorzamos en un restaurante italiano. Igor nos habló de la dieta mediterránea. ¿Igor estaba con ustedes? Sí. A menudo se une a nuestras tertulias. Dice que es importante no solo entrenar el cuerpo, sino también alimentarse correctamente. Demetrio asintió. El enfoque integral era bueno. Mucha gente pensaba que bastaba con ir al gimnasio, olvidándose de la dieta y el régimen. Por cierto, Igor nos ofreció un descuento familiar, continuó Elena. Si tú también te apuntas, será un 20% más barato. Lo pensaré. Por ahora no tengo tiempo. No te apresures. Igor dice que los hombres después de los 40 necesitan un programa especial. Primero un reconocimiento, luego un aumento gradual de las cargas. Demetrio no se apresuró a tomar una decisión. Elena ya pasaba suficiente tiempo en el gimnasio y no faltaba más que él también se pasara allí todo el día. Por la noche, vieron una comedia en familia. Elena habló de sus amigas del gimnasio, Marina, que trabajaba en el ayuntamiento, Svetlana, la peluquera, Olga, la contable. Mujeres interesantes, dijo. Todas se cuidan, se desarrollan. No como algunas que, después de los 30, se dejan llevar. Demetrio entendía de quién hablaba. Tenían conocidos que con la edad habían dejado de preocuparse por su apariencia, hundidos en la rutina. Menos mal que Elena había elegido otro camino. La semana siguiente, su esposa empezó a recibir más llamadas. Normalmente respondía en otra habitación o en el balcón. ¿Quién llama? Preguntó Demetrio un día. Clientes. Ahora es temporada de reformas, todos compran muebles. Hay que asesorar incluso desde casa. Demetrio conocía la especificidad del trabajo de su esposa.
La venta de muebles caros requería un enfoque individual, los clientes llamaban a cualquier hora con preguntas. ¿Quizás deberías tener un teléfono de trabajo separado? Lo he pensado. Pero por ahora me las arreglo. Elena empezó a ducharse más a menudo al regresar a casa. Antes se cambiaba e iba a preparar la cena, ahora siempre se lavaba primero. Hay que quitarse el sudor después de entrenar, explicó ella. Igor dice que la higiene es muy importante para la salud de la piel. Lógico. Las cargas físicas intensas requerían una atención especial a la limpieza corporal. Demetrio notó que su esposa usaba nuevos perfumes, más caros y llamativos que antes. «Qué bonito aroma», dijo él. «Son perfumes franceses. Marina me los aconsejó. Dice que el olor influye en el estado de ánimo y la autoestima». Demetrio no entendía de perfumería, pero si a su esposa le gustaba, que lo usara. Artemio veía menos a su madre. Antes Elena lo recogía de la escuela, ahora el niño llegaba a casa solo o con compañeros de clase. «Mamá, ¿por qué ya no me recoges?», preguntó él en la cena. «Ahora tengo entrenamientos diurnos, cariño. Igor me hizo un nuevo programa, por la mañana cardio, por la tarde ejercicios de fuerza». ¿Y antes se podía? Antes lo hacía mal. Igor me explicó que para un efecto máximo hay que entrenar 2 veces al día. Demetrio no se opuso. Artemio ya era lo suficientemente mayor como para ir y venir solo de la escuela a casa. Lo importante era que le avisara de sus planes. «Por cierto, Igor se ofreció a llevar a Artemio cuando yo me demore», dijo Elena. «Vive cerca de la escuela, no le cuesta. No hay que molestar a nadie». Pero él mismo lo propuso. Dice que los niños son nuestro futuro y los adultos deben ayudarlos. Demetrio apreció la atención del entrenador, pero se sintió un poco incómodo. No quería estar en deuda con un extraño. Una noche, Elena no llegó a cenar a casa. Llamó a las 8 y dijo que se retrasaba. «¿Qué pasó?», preguntó Demetrio. «Hoy tuvimos un entrenamiento especial. Igor nos mostró nuevas técnicas de respiración y meditación. Luego, las chicas y yo decidimos comentar las impresiones con un té». «¿Cuándo llegas?». «Como a las 10. No me esperen para la cena». Demetrio cenó con Artemio, le ayudó con los deberes. El niño preguntó dónde estaba su madre. Se retrasó en el entrenamiento. Ahora se retrasa a menudo. Mamá se está tomando el deporte muy en serio. Eso requiere tiempo. Artemio asintió, pero Demetrio notó que el niño extrañaba a su madre. Antes pasaban todas las tardes juntos, ahora Elena a menudo estaba ausente. Pero esto es temporal, pensó Demetrio. Cuando su esposa alcanzara los resultados deseados, el régimen de entrenamiento sería más tranquilo. 6 meses después de comenzar en el gimnasio, el nuevo ritmo de vida de la familia Volkov se había establecido por completo. Demetrio se adaptó a la nueva rutina e incluso empezó a disfrutarla. Las horas de la mañana, cuando Elena estaba entrenando, las pasaba con Artemio, ayudándole a prepararse para la escuela, haciendo el desayuno, hablando de los planes para el día. Esto los unió a padre e hijo más que en todos los años anteriores. «Papá, ¿y si en verano vamos a algún lugar donde haya un buen gimnasio?», propuso Artemio en el desayuno. «¿Por qué tiene que ser con gimnasio?». «Bueno, mamá no puede estar sin entrenar. Y el tío Igor dice que una pausa en las clases te retrasa meses». Demetrio lo pensó. Realmente, al elegir un lugar de vacaciones, ahora tenía que tener en cuenta las necesidades deportivas de su esposa. No era un problema, muchos hoteles de resort tenían buenos gimnasios. «Buena idea. Hablaré con mamá, que elija un hotel con condiciones adecuadas». Elena recibió la propuesta con entusiasmo. «Igor me habló de un hotel donde él se quedó el año pasado. Tiene un complejo de spa increíble y un gimnasio moderno. Incluso se puede pedir un entrenador personal». «Caro, supongo». «No es barato, pero podemos permitírnoslo. Además, es una inversión en la salud de toda la familia». Demetrio asintió. El presupuesto familiar realmente permitía esos gastos, sobre todo teniendo en cuenta que Elena ahora ganaba más gracias a su ascenso. «Por cierto, el director de la tienda me propuso dar clases de entrenamiento corporativo para los empleados», anunció su esposa. «Igor me ayudará a preparar el programa». «Eso está bien. Un ingreso extra no viene mal. No es solo por el dinero. Igor dice que tengo un verdadero talento para trabajar con la gente».
Quizás esta sea mi vocación. Demetrio escuchaba con interés los planes de su esposa. En un año, ella realmente había cambiado no solo por fuera, sino también por dentro, se había vuelto más segura, ambiciosa y decidida. Artemio también se había transformado. Las clases regulares de natación habían fortalecido su salud, mejorado su postura y aumentado su resistencia. El niño empezó a estudiar mejor, hizo nuevos amigos en la sección deportiva. El tío Igor dice que puedo participar en competiciones, contó su hijo. Si entreno bien, en un año podré competir por la escuela. No te precipites. Pero el tío Igor dijo que mi estilo crawl es casi perfecto. Demetrio se alegraba de los éxitos de su hijo, pero le instaba a la modestia. Igor, al parecer, sabía cómo motivar a los niños, pero era importante no sobreestimar los logros. El entrenador se convirtió en una verdadera autoridad para Artemio. El niño citaba sus frases, imitaba su forma de comportarse, incluso se hizo un corte de pelo parecido. El tío Igor dice que un verdadero deportista debe cuidarse en todo, explicó Artemio, fijándose el pelo con gel. No exageres. Aún eres un niño. El tío Igor dice que los hábitos se forman desde la infancia. Demetrio no se opuso a la influencia positiva del entrenador en su hijo. Igor realmente era un buen ejemplo, deportista, exitoso, responsable. Elena mencionaba al entrenador cada vez más a menudo en las conversaciones. Igor le aconsejaba libros de psicología, le recomendaba películas, compartía sus experiencias de vida. Es una persona muy versátil, contaba su esposa. No solo sabe de deporte, sino también de arte, literatura. Con él se puede hablar de cualquier tema. Es raro encontrar un entrenador tan erudito. Igor dice que el desarrollo físico es imposible sin el intelectual. El cuerpo y la mente deben desarrollarse en armonía. Demetrio estaba de acuerdo con esa filosofía. De hecho, las personas unidimensionales rara vez alcanzaban grandes éxitos. Su esposa empezó a comprar libros que Igor le recomendaba, sobre estilo de vida saludable, psicología del éxito, autodesarrollo. Igor me dio una lista de libros para futuros instructores de fitness, explicó, mostrando una pila de libros. Dice que la teoría es tan importante como la práctica. Te tomas las cosas en serio. Igor dice que si vas a hacer algo, hazlo bien. Las medias tintas no conducen al éxito. Demetrio admiraba la determinación de su esposa. Ella realmente había cambiado su vida de forma radical y seguía desarrollándose. Por las noches, cuando Elena estaba entrenando o estudiando literatura profesional, Demetrio pasaba tiempo con Artemio. Hablaban de asuntos escolares, veían películas, jugaban al ajedrez. Papá, ¿tú no quieres también hacer deporte? Preguntó su hijo un día. Lo he pensado. Pero tengo poco tiempo. El tío Igor dice que se puede encontrar tiempo si hay ganas. Probablemente tenga razón. Pero por ahora me las arreglo sin deporte. Y mamá dice que podría ser muy fuerte si quisieras. Demetrio sonrió. Elena siempre lo apoyaba, incluso en lo que él no hacía. En el trabajo, los colegas seguían admirando los cambios en su esposa. Tu Elena está irreconocible, dijo el ingeniero jefe Petrov. Parece una modelo. El deporte hace milagros. ¿Y su entrenador es bueno? Excelente. Un profesional de alto nivel. Quizás yo también debería apuntarme con él. Mi esposa ya me exige que pierda la barriga. Ponte en contacto. Igor sabe trabajar con personas de diferentes niveles de preparación. Demetrio recomendó con orgullo al entrenador de su esposa. Los resultados hablaban por sí solos. Elena propuso organizar una cena familiar con Igor. Ha hecho tanto por nosotros y ni siquiera se lo hemos agradecido como se debe, dijo. Invitémosle a casa, para conocernos mejor. Buena idea. Hace tiempo que quería hablar en persona con la persona que tanto ayuda a nuestra familia. Igor también quiere conocerte. Dice que ha oído muchas cosas buenas de mí. Demetrio se sintió halagado. Era agradable que su esposa hablara bien de su marido ante otras personas. Acordaron para la noche del sábado. Elena se preparó para la reunión con especial esmero, compró productos para una cena festiva, un mantel nuevo, incluso flores para la mesa. Quiero que todo sea perfecto, explicó. Igor está acostumbrado a los altos estándares. No te preocupes. Lo importante es la sinceridad, no el brillo exterior. Igor dice que los detalles crean la impresión general.
La gente valora no solo las palabras, sino también el ambiente. Demetrio no discutió. Si a su esposa le importaba causar una buena impresión al entrenador, que se esforzara. El viernes por la noche, Igor llamó y se disculpó, le habían surgido asuntos urgentes y tuvieron que posponer la reunión. Qué pena, se lamentó Elena. Me había preparado tanto. No pasa nada. Lo posponemos para la próxima semana. Igor propuso que nos viéramos en un restaurante. Dice que no quiere molestarnos con la cocina. Como sea más cómodo. Demetrio no insistió en la reunión en casa. En un restaurante también se podía conversar bien. Pero la semana siguiente la reunión tampoco se llevó a cabo, a Demetrio le surgieron asuntos urgentes en el trabajo. Luego Artemio se enfermó y tuvieron que quedarse en casa. No importa, tranquilizaba Elena. Igor entiende que a todos nos surgen imprevistos. Lo importante es el deseo de conocernos. Demetrio realmente quería conocer al entrenador. Una persona que influía tan positivamente en su familia merecía gratitud y respeto. Nos conoceremos sin falta, le prometió a su esposa. Tan pronto como me libere de los asuntos actuales. Elena asintió y sonrió. Demetrio vio que ella era feliz. Su esposa había encontrado su vocación, su hijo se desarrollaba, la familia prosperaba. Todo iba a la perfección. Al quedarse dormido, Demetrio pensó en lo bien que se habían dado las circunstancias. La decisión de Elena de hacer deporte resultó ser trascendental. No solo mejoró su apariencia y salud, sino que también encontró una nueva profesión, ganó confianza en sí misma. Igor se había convertido en un verdadero benefactor para su familia. Rara vez encontraba a alguien que ayudara a los demás de forma tan desinteresada. Debía encontrar la manera de agradecerle todo lo que hacía. Demetrio se durmió pensando en lo hermosa que era la vida cuando había armonía y entendimiento. Demetrio se despertó el miércoles por la mañana con un fuerte dolor de cabeza. La noche anterior había trabajado hasta tarde en el informe trimestral, sus ojos estaban cansados de números y pantallas. La cabeza le estallaba de tal manera que incluso la luz brillante de la ventana le causaba dolor. ¿Te sientes mal?, preguntó Elena, preparándose para el entrenamiento matutino. Me duele un poco la cabeza. Seguramente me esforcé demasiado ayer. ¿Quizás deberías quedarte en casa? Descansa. No, iré al trabajo, tengo informes importantes. Elena le besó la frente y se fue. Demetrio acompañó a Artemio a la escuela, concentrándose con dificultad en el trabajo. A las 11 de la mañana, el dolor de cabeza se intensificó y le entraron náuseas. Vete a casa, dijo el jefe, notando la palidez de su subordinado. La salud es más importante que cualquier informe. Demetrio no discutió. Tomó un taxi y se fue a casa, soñando solo con acostarse en una habitación oscura y dormir hasta la noche. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento en el cuarto piso, escuchó ruidos extraños detrás de la puerta. Voces amortiguadas, algún tipo de movimiento. Al principio pensó que Elena había puesto la televisión más alta de lo normal. Demetrio metió la llave en la cerradura en silencio y abrió la puerta con cautela. Los ruidos se hicieron más claros, no eran voces de la televisión. Eran gemidos. El corazón le latió más rápido. Demetrio se quitó los zapatos y caminó de puntillas por el pasillo hasta el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio hizo que el mundo se detuviera. En su cama de matrimonio yacía Elena. Debajo de ella había un hombre, alto, deportista, de pelo oscuro. Ellos no se daban cuenta de nada a su alrededor. Demetrio se quedó parado en el umbral, sin poder moverse. 18 años de matrimonio, total confianza, gratitud hacia un amigo de la familia, todo se derrumbó en un segundo. ¡Puta!, brotó de su garganta. Elena gritó y empujó al hombre. Igor, Demetrio reconoció al instante al entrenador por las fotos, se levantó bruscamente, intentando cubrirse con la sábana. Dima, no es lo que piensas. Gritó Elena, cubriéndose con el edredón. ¿No es así? Demetrio dio un paso dentro de la habitación, los puños apretados. ¿Y qué es entonces, según tú? Igor intentó levantarse de la cama, pero Demetrio fue más rápido. El golpe le dio justo en la mandíbula. El entrenador cayó, golpeándose la nuca contra el borde de la mesita de noche. Dima, detente. Elena se abalanzó sobre su marido, intentando detenerlo. Demetrio empujó a su esposa. Ella cayó sobre la cama,
El edredón se resbaló. Igor se levantaba a cuatro patas, sacudiendo la cabeza. Tú, estás follando a mi mujer en mi propia cama. Demetrio agarró al entrenador por el pelo y le dio un rodillazo. Igor se encogió, sin aliento. Demetrio lo arrastró hacia la puerta del dormitorio, y luego por el pasillo hacia la salida. Dima, no. Gritaba Elena, siguiéndolos. La gente verá. Que vean lo puta que resultaste ser. Demetrio abrió de golpe la puerta principal y empujó a Igor al rellano. Si te vuelvo a ver cerca de mi familia, te mato. Rugió Demetrio y le dio una patada en la entrepierna. Igor se dobló de dolor. Lárgate y no vuelvas a aparecer. Los vecinos asomaban por sus puertas, atraídos por los gritos. Demetrio cerró la puerta de golpe y se volvió hacia su esposa. Elena estaba sentada en el suelo del pasillo, envuelta en una bata. Tenía el rostro mojado por las lágrimas. Dima, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Demetrio se acercó a ella, los ojos ardiendo de rabia. ¿Cómo me tomaste por tonto durante un año? ¿Cómo convertiste a nuestro hijo en una tapadera para tus cochinadas? No es así. Yo no quería. Fue un accidente. ¿Accidente? Demetrio agarró a su esposa por los hombros, la sacudió. ¿Un año de accidentes? ¿Todos esos entrenamientos, retrasos, noches en casa de amigas? Elena lloraba, incapaz de responder. ¿Y Artemio? Continuó Demetrio. Metiste al niño en esto. Él llamaba tío a tu amante. Yo no quería. Igor mismo se ofreció a entrenar con él. ¿Entrenar? Demetrio soltó a su esposa, retrocediendo. Dios, qué ciego estuve. Pasó a la sala, se dejó caer en el sillón. La cabeza le estallaba aún más fuerte, pero ahora no por el exceso de trabajo, sino por la magnitud de la traición. Elena lo siguió, sin dejar de llorar. Dima, perdóname. Entiendo que actué de forma horrible. Pero te amo, amo a nuestra familia. ¿Amas? Demetrio miró a su esposa con asco. ¿Estuviste acostándote con otro hombre durante un año y llamas a eso amor? Fue un error. Una tontería. Me confundí. ¿Confundida en qué? ¿En dónde estaba tu lujuria y dónde tu conciencia? Elena se estremeció ante la grosería de su marido. Demetrio nunca le había hablado así. Terminaré mi relación con Igor. Nunca más lo volveré a ver. Podemos arreglarlo todo. ¿Arreglarlo? Demetrio se levantó, se acercó a la ventana. 18 años de matrimonio, ¿y crees que se puede arreglar? Se puede, si se quiere. La gente perdona las infidelidades, las familias se recuperan. ¿Qué gente? ¿Las mismas putas que tú? Demetrio se volvió hacia su esposa. En sus ojos no había ni amor ni piedad. Solo una ira fría. Recoge tus cosas y vete de mi casa. Dima, no. Piensa en Artemio. Él no lo entenderá. Artemia entenderá que su madre es una perra mentirosa que traicionó a la familia. No digas eso. Soy una buena madre. Una buena madre no se acuesta con hombres extraños mientras su hijo está en la escuela. Elena rompió a llorar aún más fuerte. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Ganas bien, y de todas formas, ese no es mi problema. Vete con tu Igor. O con tus amigas del gimnasio, que seguramente tampoco existen. Igor no querrá. Él tiene familia. Demetrio sonrió con desdén. Ah, así que. ¿Sabías que él estaba casado y aún así te acostaste con él? Elena no respondió, solo lloró. Lárgate, repitió Demetrio. Tienes una hora para recoger tus cosas. Después, tiraré tus pertenencias a la basura. Dima, por favor. Una hora, cortó él y salió de la habitación. Demetrio se sentó en la cocina, con la cabeza entre las manos. Todo en lo que había creído durante 18 años resultó ser una mentira. Una esposa cariñosa, una familia sólida, confianza mutua, todo se derrumbó en unos pocos minutos. Lo peor era darse cuenta de su propia ceguera. Todas las señales estaban ahí, ropa nueva, perfume, retrasos, llamadas telefónicas. Pero él lo había atribuido todo al deporte y al trabajo, confiando en cada palabra de su esposa. Igor. El hombre a quien consideraba un benefactor de la familia. Que entrenaba con su hijo, recibía regalos, gozaba de su hospitalidad.
Todo ese tiempo, él estaba durmiendo con Elena. Demetrio escuchó cómo su esposa recogía sus cosas en el dormitorio. Lloraba, murmuraba algo para sí misma. A él le daba igual. Una hora después, Elena apareció en la puerta de la cocina con 2 maletas. Me voy, dijo en voz baja. Pero esto no es el final. Lucharé por nuestra familia. Demetrio no levantó la cabeza. Cuando Artemio regrese de la escuela, ¿qué le dirás? La verdad. Que su madre es una puta. Elena se estremeció, pero no respondió. Demetrio escuchó cómo la puerta de entrada se cerraba de golpe. Se quedó solo en el apartamento, que esa misma mañana había sido un hogar familiar y ahora se había convertido en la escena de un crimen contra el amor y la confianza. 6 meses después del divorcio, Demetrio estaba sentado en la cocina de su nuevo apartamento, ayudando a Artemio con su tarea de álgebra. El niño había crecido, se había vuelto más serio, más maduro. Los acontecimientos de aquel día de marzo habían cambiado no solo al padre, sino también al hijo. Papá, mamá volvió a llamar, dijo Artemio, sin apartar la vista del cuaderno. Me pidió que le dijera que quería vernos. ¿Qué le dijiste? Lo mismo de siempre. Que lo pensaría. Demetrio asintió. Artemio tomaba sus propias decisiones sobre los encuentros con su madre. Al principio, el niño veía a Elena todos los fines de semana, luego con menos frecuencia, y los últimos 2 meses había evitado los encuentros por completo. Lloraba por teléfono, continuó el hijo. Decía que me extrañaba mucho. ¿Y tú la extrañas? Artemio pensó, dejando el bolígrafo. No sé. A veces recuerdo cómo vivíamos antes. Pero luego pienso en cómo nos mintió durante todo un año. Y me da asco. Demetrio entendía los sentimientos de su hijo. A un niño de 12 años le resultaba difícil aceptar que su madre fuera capaz de tanta traición. No tienes por qué perdonarla, dijo. Pero tampoco debes odiarla. Sigue siendo tu madre. No la odio. Simplemente no quiero verla. Artemio volvió a resolver las ecuaciones. Demetrio observó a su hijo con orgullo. El niño había lidiado con la catástrofe familiar mejor que muchos adultos. Después de aquel día de marzo, Artemio dejó de ir al gimnasio. Abandonó la natación, evitó cualquier mención de Igor. Demetrio no insistió, entendía que su hijo necesitaba tiempo para procesar lo sucedido. El tío Igor resultó ser una mala persona, dijo Artemio entonces. Nos engañó a todos. Sí, nos engañó. Y yo pensé que era mi amigo. Me daba regalos, me enseñaba a nadar. Te usó para estar más cerca de tu madre. Eso se llama manipulación. Artemio asintió. Demetrio se enteró de los detalles de la infidelidad poco a poco. Elena llamaba, lloraba, pedía perdón, contaba cómo había empezado todo. Primero, simplemente una simpatía por el encantador entrenador. Luego, coqueteo, cumplidos, atención especial. Igor sabía seducir a mujeres casadas, tenía todo un sistema. Me decía que yo era especial, sollozaba Elena al teléfono. Que mujeres como yo eran pocas. Le creí. ¿Y cuántas más especiales tuvo? No lo sé. Probablemente muchas. Me abandonó justo después del escándalo. Ni siquiera me llamó para saber cómo estaba. Demetrio no sentía piedad por su exesposa. Ella había tomado su decisión, ahora que asumiera las consecuencias. Elena alquilaba un piso de una habitación en las afueras de la ciudad, trabajaba en otra tienda de muebles. El salario era menor, las condiciones peores. Intentaba restablecer la relación con su hijo, pero Artemio evitaba tercamente los encuentros. ¿Quizás deberías verla?, sugirió Demetrio un día. Aunque sea por ella misma. No quiero, respondió el hijo con firmeza. Nos traicionó. ¿Para qué voy a hablar con una traidora? Demetrio no insistió. Artemio tenía derecho a sus propios sentimientos y decisiones. El divorcio fue rápido y sin escándalos. Elena no reclamó pensión alimenticia, no exigió la división de bienes. Al parecer, entendía que no tenía derecho moral a nada. Estoy de acuerdo con cualquier condición, dijo en la reunión con el abogado. Con tal de que Artemio me vea de vez en cuando. Eso lo decide el niño mismo, respondió Demetrio. Vendieron el apartamento, Demetrio compró uno nuevo. Artemio consiguió una habitación grande, la amuebló a su gusto.
Empezaron una nueva vida, sin recuerdos del pasado. Papá, ¿no te arrepientes de haberte divorciado? Preguntó su hijo una noche. No. ¿Y tú te arrepientes de que ahora vivamos solos? Yo tampoco. Me gusta. Hemos empezado a hablar más. Era verdad. Padre e hijo realmente se habían unido después del divorcio. Demetrio pasaba más tiempo en casa, ayudaba con los deberes, hablaba de planes para el futuro. Artemio decidió ir a la Universidad de Economía después de la escuela. Quiero ser contable, como tú, dijo. Los números no mienten, a diferencia de la gente. Demetrio entendía la lógica de su hijo. Después de la traición sufrida, el niño buscaba estabilidad y previsibilidad. Una buena profesión, asintió. Pero no te apresures a elegir. Todavía tienes mucho tiempo para decidirte. En el trabajo, los colegas simpatizaban con Demetrio, pero a él no le gustaba hablar de su vida personal. ¿Qué tal en casa?, preguntó el ingeniero jefe Petro. Normal. Nos estamos acostumbrando a la nueva vida. ¿Y Elena cómo está? Oí que ella. No quiero hablar de eso, cortó Demetrio. No guardaba rencor a su exesposa, pero tampoco sentía el deseo de hablar de su destino. Cada persona es responsable de sus actos. A veces, Demetrio pensaba en lo que podría haber sido si no se hubiera enfermado aquel día, si no hubiera llegado a casa antes de tiempo. Elena seguiría siendo infiel, él seguiría viviendo en la ignorancia. Quizás eso habría sido mejor. No, decidió. La verdad siempre era mejor que la mentira, aunque fuera dolorosa. Artemio terminó de resolver las ecuaciones, guardó los cuadernos en la mochila. Papá, ¿mañana podemos ir al cine?, preguntó. Salió una nueva película de superhéroes. Claro. Pasaremos después del trabajo. Genial. Y quizás pedimos también pizza para cenar. ¿Por qué no? Demetrio miró a su hijo y pensó que la vida continuaba. El dolor de la traición se desvanecía gradualmente, las heridas se curaban. Lo principal era no amargarse, no perder la capacidad de confiar en la gente. Artemio crecería, formaría su propia familia. Demetrio sería abuelo, transmitiría a sus nietos su experiencia y sabiduría. La vida no había terminado con el divorcio, simplemente había cambiado de rumbo. Papá, ¿tú ya no te casarás?, preguntó su hijo, como si le leyera la mente. No lo sé. Quizás algún día encuentre a la persona adecuada. ¿Y si la encuentras, viviré con ustedes? Claro. Eres mi hijo, siempre estaremos juntos. Artemio sonrió y abrazó a su padre. Demetrio sintió calidez y gratitud. Tenía lo más importante, el amor de su hijo y la confianza mutua. Lo demás ya vendría. Por la noche, cuando Artemio se fue a dormir, Demetrio estaba en la sala con un libro. Sonó el teléfono, era Elena. No contestó. Que llamara, si eso la ayudaba a lidiar con la culpa. Demetrio ya no estaba enojado con su exesposa. La ira era un sentimiento destructivo, envenenaba el alma. Él había elegido otro camino, construir una nueva vida sin mirar atrás al pasado. Mañana sería un nuevo día. Trabajo, tiempo con su hijo, planes para el futuro. Una vida donde no había lugar para la mentira y la traición. Una vida que él construiría por sí mismo, con sus propias manos.